¿Ves esta gota de sangre? Parece insignificante, pero en su interior se esconden las bases de la vida. La sangre es un tejido que transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Está compuesta por plasma y células sanguíneas, plaquetas, eritrocitos y leucocitos. Estas se producen en la médula ósea. Cada una tiene funciones específicas. Por ejemplo, los leucocitos hacen parte del sistema inmunitario y se encargan de combatir distintas infecciones. Pero, ¿qué sucedería si el enemigo fuera nuestra propia sangre? ¿Cómo combatir lo que nos permite vivir? Según el Instituto Nacional de Cancerología, la leucemia es un cáncer que empieza en el tejido que elabora la sangre, la médula ósea, en la cual se producen y liberan grandes cantidades de leucocitos inmaduros. En el año 2018 se reportaron 437.033 casos nuevos de leucemias en todo el mundo. Respecto a la mortalidad, la leucemia contribuyó con 309.000 defunciones en ambos sexos durante el mismo año, cifra que representa el 3,2% del total de muertes por enfermedades neoplásicas. En julio de 1917, en Bélgica se utilizó por primera vez un agente ampollante llamado gas mostaza. Este mató a más de 400.000 personas en la guerra y desde entonces se convirtió en un agente químico de elección en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dedicó a investigar cómo contrarrestar los efectos tóxicos del gas mostaza, ya que cobraba la vida de millones y millones de soldados. Así también, desarrollar productos más letales que este. Los efectos tóxicos de este agente fueron estudiados por diferentes científicos y médicos de la época, entre ellos Alexander Hadow, que en 1948 describió el gas mostaza como agente antineoplásico, y su aplicación se desarrolló para pacientes con leucemia, debido a que causaba leucopenia en quienes habían sido accidentalmente expuestos y en militares estadounidenses utilizados para la investigación de este agente biológico. Con este hallazgo accidental, se abrió campo a estudios de las mostazas nitrogenadas en la leucemia aguda. Después, en Inglaterra se desarrollaron los agentes alquilantes. Posteriormente, se registraron estudios de aproximadamente 20 agentes con actividad antimural. Entonces, lo que hoy conocemos como quimioterapia en cáncer realmente inició como un arma química en la Primera Guerra Mundial para atacar a los adversarios. La quimioterapia es un tratamiento farmacológico que consiste en administrarle al paciente sustancias químicas fuertes que van a destruir las células del cuerpo humano que tienen una alta tasa de proliferación. Los medicamentos quimioterapéuticos pueden administrarse solos o en conjunto y también pueden administrarse por diferentes vías como la tópica, la intravenosa, la intraarterial, entre otras. La quimioterapia tiene 3 etapas. Estas son la inducción, la consolidación y la etapa de mantenimiento. Con base a la información suministrada por las guías colombianas de práctica clínica sobre leucemias, hablaremos de los quimioterapéuticos más comunes. Estos se pueden clasificar según su efecto sobre el ciclo celular. Dentro de los agentes específicos del ciclo celular están la enzima proteica L-asparaginasa, los antimetabolitos como los análogos de pirimidina, entre ellos la citarabina, análogos de purina como la nelarabina y análogos del ácido fólico como el metotrexato o MTX. Otros agentes específicos del ciclo celular son las antraciclinas como la daunorubicina o doxorubicina, y también están los alcaloides de la vinca, como la vincristina. Dentro de los agentes no específicos del ciclo celular, hablaremos de los agentes alquilantes, como las mostazas nitrogenadas, específicamente la ciclofosfamida. La mayoría de los tejidos normales sintetizan L-asparagina en cantidades suficientes para la síntesis de proteínas, pero las células de las leucemias linfocíticas carecen de cantidades suficientes de asparagina sintasa y obtienen el aminoácido necesario de nuestro plasma. La L-asparaginasa priva a estas células malignas de asparagina y las lleva a la muerte celular, ya que cataliza la hidrólisis de la asparagina circulante a ácido aspartico y amoníaco. Para el tratamiento de leucemia linfoide aguda y linfomas de gran malignidad, la L-asparaginasa se usa combinada con otros fármacos, como MTX,
doxorubicina, vincristina y prednisona. La resistencia se produce por inducción de la asparaginasa sintasa en las células tumorales. La L-asparaginasa se administra por vía intramuscular o intravenosa. Después de la administración intravenosa, la L-asparaginasa obtenida de E. coli tiene un ritmo de depuración plasmática de 0,035 milímetros por minuto kilogramos, un volumen de distribución que se aproxima al volumen plasmático en los humanos y semivida de un día. La enzima se administra en dosis de 6.000 a 10.000 unidades internacionales, cada 3 días durante 3 o 4 semanas. La toxicidad por L-asparaginasa se debe a su capacidad antigénica como proteína extraña y a la inhibición de la síntesis proteínica. Causa reacciones de hipersensibilidad, incluidas urticaria y anafilaxia plena, en 5 a 20% de los pacientes, y puede ser letal. Otros efectos farmacológicos secundarios se deben a la inhibición de la síntesis proteínica en los tejidos normales. Por ejemplo, hiperglucemia por deficiencia de insulina, alteraciones en la coagulación por insuficiencia de factores de coagulación, hipoalbuminemia. También se ha observado pancreatitis. Los trastornos de coagulación pueden adquirir la forma de trombosis espontánea o con menor frecuencia de episodios hemorrágicos. En personas tratadas con L-asparaginasa que experimentan convulsiones, cefalea o alteración del estado mental, debe considerarse la valoración mediante imágenes por resonancia magnética del cerebro. La hemorragia intracraneal en la primera semana del tratamiento con L-asparaginasa es una complicación infrecuente, pero devastadora. La citarabina, también conocida como arabinósido citosina o ARA-C, es un antimetabolito específico de la fase S, que se convierte por la desoxitidina sinasa en el 5' mononucleótido, o ARA-CMP. El ARA-CMP luego reacciona con desoxinucleótido sinasa para formar monofosfatos y trifosfato, ARA-CDP y ARA-CTP. ARA-CTP inhibe de forma competitiva la DNA polimerasa alfa y la DNA polimerasa beta. La incorporación en el DNA conduce a la interferencia con el alargamiento de la cadena y la ligadura defectuosa de fragmentos de DNA recién sintetizado. Es decir, bloquea la síntesis de DNA y su reparación, lo que produce apoptosis de la célula. El residuo ARA-CMP también es un potente inhibidor de la síntesis de DNA. La retención celular de ARA-CTP parece correlacionarse con su toxicidad en las células malignas, de modo que la incorporación de unas 5 moléculas de ARA-C por 104 bases de DNA disminuye la generación de clones de células en alrededor de un 50%. Este metabolito también se incorpora en el RNA. Debido a la presencia de altas concentraciones de citidina desaminasa en la mucosa gastrointestinal e hígado, solo alrededor del 20% del fármaco alcanza la circulación después de la administración oral de ARA-C. Por tanto, el medicamento debe administrarse por vía intravenosa, ya que la concentración del fármaco en plasma cae rápidamente por debajo del nivel necesario para saturar el transporte y la activación intracelular. La citarabina es mielosupresora y puede producir leucopenia aguda, grave, trombocitopenia y anemia con cambios megaloblásticos llamativos. Otras manifestaciones tóxicas incluyen alteraciones gastrointestinales, estomatitis, conjuntivitis, elevaciones reversibles de las enzimas hepáticas, edema pulmonar no cardiogénico y dermatitis. Disnea, fiebre e infiltrados pulmonares pueden aparecer 1 a 2 semanas después de una dosis alta de ARA-C y puede ser mortal en un 10 al 20% de los pacientes, sobre todo en aquellos que presentan leucemia recidivante. La toxicidad cerebellar, que se manifiesta como ataxia y dificultad para hablar, y la toxicidad cerebral se evidencia luego de administrar dosis altas, especialmente en pacientes mayores de 40 años con falla renal.
La mercaptopurina funciona como un análogo de la hipoxantina, donde en el carbono 6 del anillo de purina se cambia el oxígeno por un azufre. Al igual que con otras tiopurinas, 6-mercaptopurina es inactiva en su forma original y debe ser metabolizada por la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa para formar el monofosfato de ácido nucleotídico 6-tioinosínico. Este se acumula intracelularmente e inhibe la nueva formación de ribosil 5-fosfato, así como la conversión de IMP a nucleótidos de adenina y guanina. Finalmente, se metaboliza a la forma de trifosfato y se incorpora tanto en el RNA como en el DNA, donde induce ruptura de cadena y mal emparejamiento de la base. Se ha observado que el mecanismo de resistencia más común contra este fármaco es la deficiencia de la enzima activante HGPRT. La absorción de mercaptopurina oral es incompleta, 10 al 50%, pero su biodisponibilidad aumenta cuando se combina con altas dosis de MTX. Es importante tener en cuenta que el medicamento está sujeto al metabolismo de primer paso por la xantina oxidasa en el hígado. Su principal toxicidad es la mielosupresión, que puede ser más grave y prolongada en pacientes con un polimorfismo que afecta la TPMT, que es la que descompone los medicamentos tiopurínicos. Se observan anorexia, náuseas o vómitos en aproximadamente el 25% de los adultos e ictericia junto con elevaciones de las enzimas hepáticas hasta en un tercio de los pacientes adultos, pero generalmente se resuelven al suspender el tratamiento. Es importante tener en cuenta que el medicamento predispone a la infección. La nelarabina o 6-metoxiarabinosilguanina es el único nucleósido de guanina en uso clínico. Tiene actividad selectiva contra la leucemia aguda de células T, con un 20% de respuestas completas. También tiene actividad contra el linfoma linfoblástico de células T estrechamente relacionado. La nelarabina es desmetilada por la adenosina desaminasa, convirtiéndose en ARA-G, y posteriormente es fosforilada intracelularmente por la desoxiguanosina quinasa y la desoxitidina quinasa, formando el metabolito 5'-monofosfato. Luego, este es convertido a la forma activa trifosforilada, o ARA-GTP. La acumulación de ARA-GTP en los blastos leucémicos provoca la incorporación de ARA-GTP en el ADN, conduciendo a la inhibición de la síntesis de ADN y a la muerte celular. Los efectos adversos incluyen mielosupresión y anomalías en la prueba de función hepática, así como secuelas neurológicas graves poco frecuentes, como convulsiones, delirio, somnolencia, neuropatía periférica o síndrome de Guillain-Barré. No siempre se ha conseguido la desaparición de estas reacciones tras el cese del tratamiento con nelarabina. Por tanto, es muy recomendable hacer un estrecho seguimiento de las reacciones neurológicas y debe interrumpirse el tratamiento con nelarabina al primer síntoma de reacción neurológica. El metotrexato es un análogo del ácido fólico, usado principalmente para leucemia linfocítica aguda. En su mecanismo está involucrada la acción de la enzima dihidrofolato reductasa. Esta enzima se encarga de reducir el dihidrofolato formando cofactores necesarios en las reacciones metabólicas para síntesis de timidilato, nucleótidos de purinas presentes en el ADN y de los aminoácidos serina y metionina. La acción del metotrexato es competir con el dihidrofolato para unirse a la enzima y así inhibirla. Esto se hace posible ya que el fármaco tiene incluso más afinidad por la enzima que el propio sustrato natural. Como resultado de la inhibición de la enzima,
se van a inhibir también los procesos de síntesis del ADN, ARN y de proteínas, que se dan durante la fase de síntesis del ciclo celular, razón por la cual el fármaco ralentiza la entrada desde la fase G1 a la fase S del ciclo. El metotrexato puede administrarse por vía venosa, intramural o también por vía oral, pero esta última siempre y cuando las dosis sean menores de 25 miligramos por metro cúbico. Luego de la administración hay una rápida distribución del medicamento por todo el cuerpo y una porción de ese medicamento se une a proteínas plasmáticas, pero puede ser desplazado de ellas por acción de medicamentos como el cloranfenicol y las tetraciclinas. Por eso hay que tener mucho cuidado en la administración de estos medicamentos concomitantes con el metotrexato. Por último, después de 8 a 12 horas empieza la excreción del medicamento por vía renal, que es la principal vía de eliminación del metotrexato. Los pacientes que utilizan metotrexato tienden a desarrollar algunos efectos secundarios, entre los que destacan una citotoxicidad elevada para los tejidos de la médula ósea y el epitelio intestinal, acompañado de hemorragias espontáneas y algunas infecciones potencialmente mortales. A pesar de que la mayoría de estos efectos suelen desaparecer luego de 2 semanas, la mielosupresión prolongada es posible en pacientes que tienen una disminución de la función renal y por tanto retrasan la excreción del medicamento. Por eso es muy importante disminuir las dosis de metotrexato en pacientes en los que se observa una disminución de la eliminación de creatinina. Además de los efectos ya mencionados, también es posible observar alopecia, dermatitis, nefrotoxicidad, ovogénesis y spermatogénesis defectuosa, abortos y teratogénesis. Las antraciclinas son antibióticos y antitumorales, aislados de Streptomyces pseudocetus variedad Caesius. Las antraciclinas ejercen su acción citotóxica a través de los siguientes mecanismos. Interrupción del crecimiento del tumor mediante el bloqueo de la topoisomerasa 2. Esto ocurre a partir de complejos que se intercalan en el ADN, lo que provoca el rompimiento de la cadena al impedir el proceso de la replicación. Las antraciclinas también ejercen su acción citotóxica a través de la generación de radicales libres que ocasionan peroxidación lipídica, que es cuando estos capturan electrones de los lípidos en las membranas celulares. En consecuencia, se modifica la fluidez y altera la permeabilidad de la membrana celular y finalmente muerte celular. Su administración es intravenosa, 35 a 75 miligramos cada 3 semanas o a dosis de 20 a 30 miligramos semanal. También se puede administrar en infusión continua de 48 a 96 horas a dosis de 60 a 90 miligramos cada 3 a 4 semanas. Con el fin de evitar la cardiomiopatía, se recomienda que la dosis acumulada total no exceda de 450 a 550 miligramos sobre metro cúbico. El principal efecto adverso de este medicamento es la cardiotoxicidad que se observa en alteraciones del ritmo cardíaco, disminución de la fuerza de bombeo del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial, entre otras manifestaciones cardíacas. También puede ser utilizado en cáncer de mama, de ovario, de pulmón, linfomas, sarcomas, entre otros. Los alcaloides de la vinca son compuestos orgánicos extraídos de una planta llamada Vinca rosea. Se encargan de inhibir el proceso de polimerización de la tubulina, lo que interrumpe el ensamblaje de los microtúbulos, en especial los que participan en el uso mitótico. Esto resulta en un detenimiento en metafase, lo que a su vez detiene la división celular, que luego conduce a la muerte celular. Por ende, actúan en la fase M del ciclo celular. El principal efecto adverso de este medicamento es la neurotoxicidad, que se expresa como problemas de sensibilidad en extremidades, estreñimientos, problemas para orinar, entre otros síntomas neurológicos. También puede ser utilizado en linfomas de Hodgkin y no Hodgkin y en el mieloma múltiple. La ciclofosfamida es un agente alquilante, es decir,
interactúa directamente con el ADN formando enlaces covalentes con este. Químicamente pertenece a las mostazas nitrogenadas. La actividad citotóxica de la ciclofosfamida se debe principalmente a su gran afinidad por el ADN y las proteínas, mediante la transferencia de sus grupos alquilos a diversos constituyentes celulares, a los que adicionan sus radicales potencialmente reactivos, formando puentes intercatenarios e intracatenarios en la doble hélice del ADN, impidiendo así la replicación del ADN y la transcripción del ARN. El sistema hematopoyético es muy susceptible a sus efectos y los linfocitos son particularmente sensibles a su acción, lo que explicaría su actividad inmunosupresora. Puede administrarse por vía oral e intravenosa con igual eficacia clínica. Se administra a dosis de 50 a 200 miligramos por día vía oral durante 6 meses, a menudo acompañada de prednisona a razón de 40 a 60 miligramos por día por periodos cortos. Se han usado también vincristina, vinblastina y azatioprina, con resultados variables. El tratamiento con grandes dosis de ciclofosfamida conlleva un riesgo considerable de pancitopenia y por tanto a menudo se combina con procedimientos de rescate de células madre, es decir, trasplante. Aunque la ciclofosfamida parece inducir tolerancia para trasplante de células del sistema inmunitario o médula ósea, su uso no previene el síndrome de GBH posterior, que puede ser grave o letal si no hay adecuada histocompatibilidad con el donador. El fármaco también causa cistitis hemorrágica, que se previene o trata con mesna. Otros efectos adversos de la ciclofosfamida incluyen náuseas, vómito, toxicidad cardíaca y alteraciones electrolíticas. El mecanismo de resistencia adquirida a los agentes alquilantes implica mayor capacidad para reparar lesiones de DNA a través de una mayor expresión y actividad de las enzimas de reparación del DNA. Así también disminución del transporte celular del fármaco alquilante. Aunque un solo fármaco antineoplásico sea eficaz contra algunos tipos de cáncer, a menudo se administran varios al mismo tiempo. A esto le llamamos poliquimioterapia, ya que al administrar fármacos que actúen mediante diversos mecanismos, se reduce la probabilidad de que las células cancerígenas remanentes generen resistencia. Cada fármaco puede administrarse a sus dosis óptima, sin que haya efectos secundarios intolerables. A menudo, el estadio y el tipo de cáncer determinan si es necesario administrar un tratamiento único o una terapia combinada. Bueno, entre las nuevas alternativas encontramos aquellas que cuentan con un enfoque epigenético o la inmunoterapia, como por ejemplo las células de CAR, y los diferentes anticuerpos conjugados con fármacos. Como por ejemplo está la azacitidina, que es un agente desmetilante que se va a incorporar al ADN, produciendo la diferenciación celular y por ende la apoptosis o muerte celular de estas células cancerígenas. También están las células T-CAR, que son células T que se obtienen de la sangre del paciente, que han sido modificadas al añadirles un gen que codifica para un receptor específico de las células cancerígenas. Y por último están los diferentes anticuerpos conjugados con fármacos que van a actuar llevando específicamente ese fármaco a las células cancerígenas. Para saber si unas sustancias son útiles para el tratamiento de cáncer, se deben utilizar métodos en los que se emplean líneas celulares derivadas de tumores humanos y observar la cantidad de células viables al ser sometidas a tratamientos con diferentes concentraciones. Por ejemplo, está el método XTT. El XTT es un compuesto de tetrazoolio que permite estimar el número de células viables y determinar la proliferación celular. El fundamento consiste en que el XTT, al ser reducido por células viables, da lugar a un producto coloreado naranja brillante llamado formazan. Debido a que el XTT es un compuesto que está cargado negativamente, su permeabilidad celular está limitada,
Por ello, se necesitan aceptores de electrones intermedios que puedan penetrar las células y transferirle electrones al XTT para que así se facilite su reducción a forma SAN. Un aumento en el número de células vivas resulta en un aumento en la actividad general de las deshidrogenasas mitocondriales en la muestra y por ello el número de células viables será proporcional al producto coloreado. Para el procedimiento, en primer lugar, cultivar las células en placas de 96 pocillos y después de alcanzar una confluencia del 80 al 90%, agregar el compuesto de prueba en la concentración requerida. Luego, incubar las células a 37 grados Celsius o según los requisitos del experimento. Agregar solución XTT por pocillo. Incubar durante 2 a 4 horas a 37 grados Celsius o según el requerimiento del experimento. Luego tomar la absorbancia a 450 o 500 nanómetros en un lector de microplacas. Otro método que se utiliza es el colorante azul de tripán, que se ha usado en ensayos de exclusión para evaluar viabilidad celular. Así, las células viables con membranas celulares intactas no permiten el paso del colorante al citoplasma, por lo que se observarán sin teñir o de color blanco bajo el microscopio. Mientras que las células muertas con lesión de la membrana celular sí permiten la entrada del colorante y se tiñen de azul. Su procedimiento manual se realiza de la siguiente manera. Se hace una mezcla con suspensión de células equivalente 1 a 1 a la solución del azul de tripán y se deja reposar de 2 a 5 minutos. Se toma 10 a 15 microlitros de la solución y se lleva al hemocitómetro cámara de Neuhaber. Se deja reposar de 1 a 2 minutos. Luego se examina con un microscopio de luz invertida. Se realiza el recuento del número de células viables y número de células no viables en cada una de las 4 zonas. Luego, realizar cálculo del porcentaje de viabilidad.